Buenas tardes, estamos en un nuevo diálogo de futuro, esta vez en uno muy especial. Bueno, todos son especiales, pero bueno, cada uno es especial por la persona que está invitada. En este caso vamos a compartir este diálogo, quiero que la veáis y veáis su nombre, la conozcáis, para quien todavía no tiene el privilegio de conocerla, pero que seguro que iremos poco a poco conociéndola más. Estamos con Shalili Arias, ¿vale? Ella es antropóloga, es muy joven, pero es parte de lo que me gustaba también aportar en este apartado de diálogos, es la diversidad de opiniones y de conocimientos desde muchos roles y desde muchas edades. Ella además, o sea, lo que más me llamó la atención cuando la conocí es que es la presidenta y está coordinando y liderando también un proyecto que nace a finales del año pasado, que es el proyecto Talento de Futuro, Talento para el Futuro, que además se presentó el 9 de marzo, justo prácticamente en el inicio de este momento, y creo que con ello coge una relevancia, si ya la tenía importante, muy especial. Y por ello la invité y me gustaría que aparte de compartirnos su experiencia, pues también nos explique mucho más de este proyecto y de cómo ve ella precisamente ese talento de futuro. Bueno, lo primero de todo, gracias, muchas gracias a Lili. Es un poco difícil tu nombre de pronunciar, es muy bonito, pero me cuesta un poco cada vez que lo digo, o sea que discúlpame. No se Eh, preocupe. y bueno, pues ya empezando con nuestro diálogo. Sabes que a todo el mundo le voy preguntando algo que creo que para entender un poco cómo hemos vivido cada uno de nosotros este momento y cómo lo estamos viviendo, porque al fin y al cabo no ha acabado, sino que es un momento que es en continuo, eh, os pregunto cómo ha sido la COVID, no solamente como un elemento de disrupción social y económico y político, como lo estamos viviendo todos los días en todas las noticias y bombardeándonos por todas partes, sino a nivel personal, que creo que al final es cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, pues hola, muchísimas gracias Gemma por contactarme, por ofrecerme este espacio. Bueno, pues en el plano personal, más individual, más lo que me ha tocado a mí, yo la verdad que tengo que decir que he tenido suerte. He tenido suerte porque, bueno, yo empecé toda esta pandemia, que al final no se nos olvide que estamos viviendo una pandemia, la empecé en Madrid, trabajaba en Madrid, trabajo en una fundación que se llama Por Causa, donde tratamos temas migratorios, y a mí me contratan por proyecto y justo en ese momento pues el proyecto en el que yo estaba pues termina. Era algo lógico, pero claro, en el espacio donde estaba teníamos que reinventarnos de nuevo, entonces fue complicado porque por una parte me encontraba en un piso de estudiantes pues pequeñito, 40 metros, sin luz, o sea, era un bajo interior. Y bueno, pues en un principio decidí quedarme en Madrid porque al final era como, bueno, esto seguro que se pasa. Están hablando de 2 semanas inicialmente, creo que se puede soportar. El problema es que a las 2 semanas volvieron a decir que se iba alargando otras 2 semanas y bueno, pues dije, bueno, 2 semanas sin ver la luz ha estado complicado, pero en cierto modo el ser humano se adapta muy fácilmente a las situaciones, entonces dije, bueno, me he adaptado, creo que puedo seguir. Al final pasé un mes y medio, no conseguía adaptarme del todo y ya empezaban algunos problemas, pues ya más de se te cambian los ritmos biológicos a la hora de dormir, ansiedad, incluso cierta depresión al no tener luz solar. Y bueno, pues hablé con mi madre, yo soy de Castilla-La Mancha, y me dijo mi madre, bueno, tienes tu lugar de residencia aquí, estás empadronada, así que vente para acá, tampoco tienes ingresos económicos, entonces vente y ya veremos qué hacemos con el alquiler. Entonces, bueno, pues fue tener que mudarme de nuevo a casa de mi madre. Yo digo que he tenido suerte en esta pandemia porque al final tengo a alguien que me respalda detrás. Entonces, pues bueno, fue irme a casa de mi madre, tener que gestionar el tema del alquiler, no tienes unos ingresos, intenta seguir adelante también porque hay mucho tiempo, entonces cuando no tienes otras actividades sociales con las que ir completando ese tiempo, pues necesitas un poco de energía y un chute de cosas que estimulen tu mente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí es cuando a mí me contacta Fernando, que es la persona sobre todo que ha impulsado el proyecto de Talenta para el Futuro y me comenta que estaría muy interesado de que participase en ello. Y bueno, seguramente a lo mejor en otro momento habría dicho que no, pues porque tendría mi trabajo, tendría un montón de cosas que hacer, me apetecería ver a mis amigos,
pero en ese momento dije que sí, dije necesito un estímulo mental que me tenga en plan pensando en cosas y no pensando en una pandemia. Entonces, bueno, pues ahí surge todo. Entonces yo he de decir que me considero una privilegiada en ese aspecto en cuanto a la pandemia. Para mí ha sido un descubrimiento tanto personal y también de crecimiento en ese aspecto y también en el plano laboral. O sea, creo que también he conocido gente maravillosa y he explorado ciertos círculos pues que seguramente sin una pandemia no lo habría hecho nunca. Bueno, ves como al final yo siempre pienso que esta primera pregunta nos aporta muchas visiones diferentes de cómo hemos vivido la pandemia. Todo y que en ninguno la manifiesta como el momento mejor de su vida, sí que hay un hilo común en muchas personas que han conseguido verlo como una oportunidad o porque se ha dado unas circunstancias determinadas o porque la actitud les ha llevado a ello, ¿no? Me encanta lo que dices del crecimiento, el haberte descubierto. Yo creo que a todos nos ha ofrecido una oportunidad a descubrir cosas de nosotros mismos. Supongo que el bajar el ritmo y el pasarnos mucho tiempo encerrados en nosotros mismos es lo que permite eso y afortunadamente pues la verdad es que creo que sí, que te dio la oportunidad de entrar en un proyecto que tiene un recorrido y además y un objetivo muy, muy interesante, más allá de muy bonito, que me parece muy motivador, muy interesante de cara a lo que estamos ahora mismo, que es diseñando ese futuro. Pasando un poco más, sé que también has leído el libro, lo cual te agradezco un montón, y sabes que uno de los ejes que maneja el libro, el más central, son los mandamientos, los 12 mandamientos. Aquí me gustaría que desde tu visión, o sea, porque claro, al final, o sea, una persona, voy a decir la edad, tienes 22 años, ¿verdad? Que es una edad que es bastante diferente a los que hemos estado hasta aquí ahora en estos diálogos, pero precisamente también por eso quiero que tú me des tu visión desde tu rol, desde tu edad, desde tu experiencia. Cuando te encuentras con un libro que te dice, tenemos 12 mandamientos como estos, ¿qué es lo que te sorprende? ¿Qué de ellos te llevarías? ¿Comulgas con ellos, por decirlo de alguna manera? ¿Te gustan? ¿O cuáles igual no van tanto contigo? Simplemente, bueno, pues apórtanos qué es lo que te llamó también la atención de todo ello. Bueno, sí es cierto que cuando me leí el libro, en un principio el propio título me chirrió, porque eran 12 mandamientos. Es como ese tipo de... Bueno, yo soy antropóloga y hay muchas veces, pues bueno, que por mi formación o incluso por mi personalidad, cierto a rechazar ciertos libros que creo que van en algunas tendencias que a lo mejor no casan conmigo. Entonces, cuando leí 12 mandamientos me recordó en plan como a ese tipo de libros últimamente que son muy mainstream, como el monje que vendió su Ferrari, o sea, un redescubrimiento de lo que puede ser la sociedad a través de revisar ciertos aspectos. Perdón. Entonces, bueno, básicamente, lo siento, que estoy rodeada de gente. Entonces sí es cierto que inicialmente cuando lo leí con cierto escepticismo, es decir, o sea, que 12 mandamientos, de qué manera podemos generalizar tanto para diseñar un futuro mejor, un mundo mejor. Pero sorprendentemente, la verdad que me gustó. O sea, me gustó porque muchas veces tendemos cuando generamos esos diseños de futuro más especulativo, tendemos a perdernos en unas minucias que luego el problema es que la gente no coincide con ellos o las soluciones que damos son demasiado precisas y detalladas o muy particulares y la gente no se siente reflejada. Entonces, bueno, básicamente a mí lo que me gustó era que eran 12 puntos, 12 mandamientos, como dice el título, en los que todo el mundo se podía ver reflejado. Hay unos en los que seguramente por la personalidad de cada persona o por sus circunstancias vitales encontrará que son puntos donde dice aquí haría más hincapié, pero al final creo que es un conjunto entre los 12 mandamientos donde sientes que realmente sí que serían unos buenos pasos para iniciar ese cambio para un diseño de un mundo mejor. Bueno, En te lo agradezco. Mira, la verdad es que la pregunta precisamente está hecha a propósito porque no me sorprende lo que dices, ¿eh? Para nada. O sea, creo que el título también está buscado para llamar la atención, como muchas veces pasa. La palabra mandamientos, evidentemente, está utilizada de una forma metafórica, por supuesto, o sea, no en ningún momento se piensa o pensé que con esto sentaba ninguna cátedra, sino, bueno, era buscar, de hecho era un proyecto que tenía, no sé si lo leíste al principio, era un proyecto que tenía en el 2019
y que venía mucho más vinculado a intentar hacer entender a la gente cuántas cosas durante la década pasada nos hicieron creer que iban a caerse, a tumbarse, a desmontarse en esta década. La verdad es que, bueno, ha sido como bastante curioso, por no decir casi rocambolesco, no sé si es la palabra siquiera, pero el hecho de que tan pronto se haya tumbado muchas cosas y otras se hayan subido muy de tono, me dio pie a mantener el título, pero adaptándolo a lo que estaba haciendo en ese momento. Te agradezco también que digas que de alguna forma cada uno se ve un poco reflejado o se ve casi todo reflejado en ellos, porque tampoco la pretensión es ¿cómo te diría?, hacer una dictadura de ellos, sino desde el sentido más común y desde el sentido más humano intentar trasladar todo lo que de alguna forma se ha podido ver más positivo y hacia dónde podemos evolucionar, teniendo en cuenta bueno, que sí que es cierto que en muchos aspectos se nos abre una oportunidad nueva en este momento, ¿vale? No es fácil, ni mucho menos, pero sí que es una oportunidad nueva. Entonces, lo que sí me gustaría es, como tú dices, todos nos vemos un poco reflejados en cada uno de ellos. Quizás me gustaría que tú me dijeras cuál es cuál o cuáles son con los que tú te identificas más. Pues yo diría que personalmente con los que más me identifico, y te los digo por orden para que la gente cuando esté en su casa y quiera ver el libro pueda ir viéndolos. Creo que el primero, tu comportamiento impacta en lo global de la sociedad. Tendemos a pensar que como somos pequeños puntos en un mundo muy grande, nuestro impacto no llega a ningún sitio. Y sí es cierto que, bueno, que cada cosa que hacemos tiene una repercusión local y eso puede llegar a ser global. Entonces, bueno, me gusta mucho esa perspectiva. Creo que también pasa de la conciencia a una interconexión de la realidad. Creo que muchas veces, del mismo modo que experimentamos que somos un punto, también creemos que vivimos en una burbuja. Entonces, en el momento en el que consigues interconectar con realidades diferentes, tu realidad se amplía per se. Entonces, eso también me parecía muy buen punto. Creo que la humanidad está ligada a la libertad de pensamiento. Creo que en el momento en el ahora mismo estamos viviendo una polarización brutal de lo que viene siendo el discurso. Entonces, creo que cuanto más plurales seamos a la hora de poder expresar nuestras ideas, mejor, y que no dejemos realmente que simplemente se capten esos dos polos. Y bueno, hay matices de grises impresionantes que enriquecerían muchísimo a la sociedad si les prestásemos atención. Creo que luego también me parecería muy interesante poner el punto número 7, en el que todos tenemos un talento exponencial para rediseñar el futuro. Creo que por lo general tendemos a idealizar, que va muy ligado a ese punto número 9 de todos pues somos parte del cambio. Tendemos a idealizar que hay unas características bueno, esos líderes del cambio, que pues, yo que sé, un Steve Jobs o Mark Zuckerberg con Facebook, son personalidades que dices, es que yo nunca voy a llegar a ser ellos. Y en realidad sí que puedes serlo, simplemente pues, necesitas ser una persona muy proactiva, realmente querer llegar a hacerlo. Entonces, no hay ninguna cualidad especial que haga que unas personas destaquen más que otras. Es simplemente muchas veces la energía con la que tú quieras hacer las cosas y las ganas. También es cierto que hay que contar con, pues, bueno, con el condicionante social, el sistema en el que te mueves, pero bueno, creo que siempre que quieras hacer algo te buscas las mañas para poder hacerlo. Entonces, me parecen muy buenos puntos para decir que, bueno, que todos podemos llegar a ser el cambio si queremos serlo y que no hace falta tener que ser un Steve Jobs para hacerlo. Totalmente. Y luego ya los dos últimos puntos creo que es el abrazar y manejar el caos. Soy una persona, por ejemplo, muy activa, me meto en muchísimos proyectos y muchas veces eso también te desorienta. Y bueno, creo que también con la edad que tengo, con 22 años, pues hay muchos proyectos que salen mal. Supongo que cuando ya tienes mayor edad sabes aceptar muchas veces pues bueno, que lo has hecho mal, que a lo mejor no era el proyecto o a lo mejor tú no eres la persona que debía estar en ese proyecto. Entonces, abrazar y manejar el caos creo que es esencial si se quiere triunfar en la sociedad a la que aspiramos. Y luego, pues bueno, esa filosofía japonesa del Ikigai, de ser la razón para vivir, es decir, buscar algo que realmente te motive e intentar llegar a ello. Entonces, bueno,
yo diría que serían esos puntos. Genial. Oye, la verdad es que o sea, voy a poner todo este trozo solamente como para resumirlo porque, bueno, la verdad es que me ha encantado escuchártelo. Mira, estoy muy de acuerdo contigo cuando has dicho el tema de la polaridad. De hecho, bueno, eh, digamos que es un... Para mí las tendencias siempre son valores sociales, parten de los valores sociales. Y es algo que no es que estuviera, no es que haya nacido con este momento, pero se ha acentuado mucho en este momento, ¿vale? Se van a acentuar muchas las desigualdades y se va a generar muchas polaridades basadas desde los aspectos más políticos hasta el consumo, o sea, todo va a tener... Pero hay algo que has dicho que igual, ya sabes que escojo frases de cada uno, no sé si todavía será esta, pero me gusta mucho lo de enriquecer los matices de grises, porque, o sea, yo una de las cosas que explico cuando explico tendencias ya adaptadas al post-COVID, pasando del pre al post, que en realidad no es que haya cambiado tantas cosas, sino que matizo las cosas que han podido cambiar, digo que en la gama intermedia hay grandes oportunidades, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Creo que no nos tenemos que dejar convencer ni conformar con esa polaridad para nada, para nada. Tampoco nos tenemos que dejar ni convencer ni conformar con que nos priven de la libertad porque ahora interesa tenernos controlados, pese a nuestra seguridad. No nos tenemos que dejar ni convencer, ni mucho menos conformar con pensar que, como tú dices, solamente hay unos cuantos capaces de liderar el cambio. Ciertamente el cambio va a venir de todos nosotros. O sea, es más, el cambio se genera más de las personas que creemos que son las que menos cuentan que de las grandes personas a veces que pensamos que son los que deciden, ¿sí? Porque somos como el motor, ¿no? Somos la energía colectiva que hace que las cosas reverberen más grande. Por tanto, es cierto que tenemos que no tenemos que tener una cualidad especial para liderar ese cambio. Y eso va muy ligado a talento, que ahí es donde vamos a llegar cuando vamos avanzando contigo, que me encanta. Bueno, antes de llegar a ese punto, hay otro punto transversal en el libro que quiero que también, pues, bueno, comentemos un poco, porque también me apetece verlo desde tu visión y, bueno, y más teniendo en cuenta que por lo menos, algunos de los ODS estoy segura de que ya los estás trabajando desde tus proyectos, porque si antes trabajabas en temas migratorios, pues bueno, qué menos que estar directamente relacionado. Entonces, dos preguntitas básicas de este punto es, me gusta saber cómo habéis visto integrados estos ODS dentro del libro y cómo los lleváis vosotros a cabo, cómo los comunicáis, divulgáis o cómo los interiorizáis o incorporáis dentro de los proyectos que estáis llevando a cabo. Me da igual si era antes en la parte más del proyecto que llevabas antes o en los de ahora de Talento del Futuro. Pues me ha parecido que estaban muy bien enlazados y al final los ODS simplemente son unos marcos discursivos que se encuentran ahí para entender un poquito mejor la realidad y para muchas veces pues forzar ciertas transformaciones en el mundo que queremos. Entonces, dentro de esa perspectiva me parece que va muy bien ligada a esos 12 mandamientos para rediseñar el futuro. Y en cuanto a mis proyectos personales, diría que en realidad no hace falta ser parte de ninguna plataforma para llevar a cabo estos objetivos. Por lo general tendemos a pensar bueno, que necesitas una plataforma que vaya alineado con esos objetivos, pero también me daba la sensación al leer tu libro que cualquier persona en sus acciones diarias e individuales realmente, o sea, están enmarcadas dentro de estos objetivos de desarrollo. Por ejemplo, yo lo pensaba y como, pues bueno, el objetivo número 5, el de la igualdad de género, como mujer, como feminista y como ser de este planeta, lo que me interesaría es llegar a alcanzar esa igualdad de género. Y no simplemente va en los proyectos en los que intento poner mi granito de arena, sino también en las conversaciones que mantengo día a día. En cuanto encuentras un micromachismo, tener que explicarle a la gente bueno, que no está bien, o sea, que no es porque sea políticamente correcto, sino simplemente porque pues, ya estamos en otro punto de la historia donde hay ciertas cosas que ya no se pueden aceptar y en el momento en el que hablas de respeto, hablas de amor, o sea, no tiene que ser nunca desde el reproche y decirle, pero qué tonto eres, ¿no? Es simplemente desde el cariño o con lo inteligente que tú eres, ¿cómo puedes ir cayendo en esto? Entonces,
pues creo que hay pequeñas pinceladas que se pueden conseguir individualmente y es más, se necesitarían para alcanzar estos ODS. Y luego a través de las plataformas, pues tanto desde por causa de trabajo de igualdad de género, educación y calidad, creo que de la manera en la que están desarrollados los ODS, están interconectados y obviamente en el momento en el que intentas apoyar uno, el resto surgen, pero bueno, diría que siempre he estado mucho más centrada en educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura y, bueno, ciudades y comunidad sostenible y sobre todo el de reducción de las desigualdades. A través de todo eso me he movido y, bueno, supongo que el de paz, justicia e instituciones sólidas también vamos a ponerle. Y en realidad lo difícil a veces es cuando empiezas con uno no poder decir, o sea, con cuál te desalineas es imposible, porque tienen tanta relación entre ellos que yo creo que es parte también de su cierta magia, o sea, repito, o sea, no es que tengas que estar ahí como... Creo que el error es convertirlos en un elemento de marketing y no verlos como algo que tiene mucho sentido común y que nos ayuda mucho a montar esos marcos, ¿no? A partir de ahí se han montado regulaciones para algunas cosas, se montarán sellos, habrá muchas cosas que pueden ir ayudándote a llevarlos al mundo de los negocios y la industria porque necesitan de esos parámetros para poder, a veces hasta entenderlos, ¿no? Porque creo que cuesta un poco la divulgación y el entendimiento de ellos. Pero cuando tú los entiendes, o sea, como, no sé, como el que lee un libro y dices, ostras, esto tiene sentido, tiene sentido, te das cuenta de que tienen unas relaciones entre ellos que difícilmente tú puedes estar, y creo que además comentábamos en backstage que habías visto el diálogo de Miriam Ponsá y creo que es muy bonito porque ella hace o sea, ella menciona los ODS de una forma muy orgánica. O sea, y te lo dice muy, muy fácil. O sea, tú no puedes hacer una moda sostenible y luego, de alguna forma, estar, pues no sé, trabajando con una mano de obra que no está bien tratada, porque al final un poco el precio que no pagas por un lado lo vas a pagar por otro, ¿no? Es un precio social a veces y todo esto al final es un conjunto. Mira, es muy curioso, o sea, a mí no me gusta poner etiquetas a las personas, ¿sabes? O sea, es algo que va muy en contra mío, ¿no? Y menos cuando casi todo el mundo va un poco ahí como etiquetándonos por generaciones, ¿sabes? Y es como bastante horroroso porque uno no sabe al final si realmente uno es como es porque ha nacido en una determinada edad, generación o porque, bueno, por momento vital es como es o porque como persona es, yo creo que es un compendio de cosas, ¿no? Entonces, bueno, venía al caso de decirte que me parece curioso porque yo no quisiera decir tú estás aquí como representando la generación Z porque no, yo te he llamado por otra cosa, ¿sabes? No es porque esté representándolo, pero sí que es verdad que es bonito cómo se ve muy claro cuando has aportado desde tu visión de los ODS esa visión de decir, los tenemos que casi llevar a cabo desde personas, no desde plataformas, ¿vale? Eso sí que es una interpretación y una percepción que conforme se es un poco, bueno, es verdad, conforme se es más joven, yo no sé si es porque un tema de educación y porque son cosas que ciertamente hay ciertas empresas, por ejemplo Flax and Cake, que también hablamos con ellos, pues va a las escuelas a dar charlas. Creo que llegan más ya desde que sois más pequeños, ¿no? Y a nosotros de alguna forma nos ha llegado ya de rebote, ¿sabes? Entonces, me parece interesante solamente ese apunte, ¿sabes? Porque sí que marca una diferencia entre otros participantes de los diálogos con el que tú has dado, pero no quiero con eso entrar a decir la generación Z, no, sino tú lo has aportado de esta forma y me parece muy, muy, muy notorio, ¿vale? Entonces, bueno, ahora voy a dejar de compartir un poquito para que nos vean todos, ¿vale? A ver, deja de compartir y así nos pueden ver. Entrando ya un poco en lo que es bueno, el proyecto este de Talento de Futuro, ¿vale? Aparte de que me gustaría, bueno, a ver, ya yo creo que en tu caso, aunque seas joven, 22 años,
se nota que algo de vocación, de Ikigai, ya vas elaborando desde el principio, ¿no? O sea, no todo el mundo ha tenido esa fortuna, pero bueno, sí que tiene mucha ligazón entre lo que has estudiado y los proyectos que estás llevando a cabo. Basándonos un poco en eso y un poco en cuál es tu misión a través de tu trabajo y un poco en la parte esta de talento de futuro. ¿Cómo visualizas tú desde hoy cómo se va a desarrollar ese proyecto y cómo va a ser ese talento? Vale, a ver, en cierto modo es lo que tú decías, o sea, obviamente pertenezco a una generación, pero tampoco soy representativa de ella, seguramente habrá gente que te contestará cualquier cosa, entonces me agrada mucho que hagas ese punto. Creo que para mí siempre ha sido algo muy personal, o sea, tampoco me gusta categorizar a la gente, no me gusta poner esas etiquetas, porque en el momento en el que ponemos las etiquetas, todos esos estereotipos que tenemos en la cabeza desaparecerían. Pero bueno, es algo muy complicado cognitivamente y simbólicamente de poder hacer. Pero bueno, sí es cierto que para mí siempre algo ha sido un plano personal. Yo me consideraría muy activista de los derechos humanos. También es cierto por la educación que he recibido. Mi madre es una mujer que se ha empoderado a sí misma desde siempre y bueno, también la manera de educarme y todo ese tipo de cosas pues ha influido muchísimo. Siempre he contado con la libertad de poder, bueno, de poder formar mi pensamiento crítico. Entonces creo que eso también está muy relacionado. La idea de que siempre he sido una persona muy curiosa. O sea, siempre era la típica niña que bueno, creo que aún sigo siéndolo. O sea, creo que todavía no, ese pensamiento más infantil de cuestionarte todo y ver la realidad a través de los ojos de una niña siempre está en mí y creo que al final eso también es lo que hace que siga adelante y me siga cuestionando cosas. Entonces, bueno, pues al final estudié antropología pues porque me interesaba mucho el ser humano, era una persona que necesitaba entender de cómo se conforma lo que se denomina cultura, cómo son nuestras relaciones interpersonales, y no simplemente aquí, sino en otros puntos del planeta. Me interesaba mucho eso. Y bueno, pues hay en un momento dado en el que por un Erasmus me voy a Inglaterra y en un trabajo de clase me piden que tengo que hacer un corto documental etnográfico. En ese momento era 2016, era cuando toda la crisis de los refugiados que estaban en Europa, y hay un punto donde yo decido que por qué no hago mi pequeño documental para clases sobre refugiados. Y decidí irme a Alemania, me fui a Alemania sola con 2 cámaras y sin que me hubiesen contestado realmente del campo de refugiados donde quería ir. Pero bueno, al final conseguí contactos, estuve allí, pasé un tiempo, hice entrevistas y ahí fue cuando me di cuenta que yo vivía en una burbuja, que era todo muy activista de palabra, pero muchas veces se quedaba simplemente reflejada en palabras y no realmente iba a la acción. Entonces, bueno, desmitificando un poco también la idea, conforme vas creciendo, de que cambiar el mundo es algo que lo hace únicamente una persona y te levantas de la noche a la mañana y te conviertes en una superheroína, pues bueno, decidí que quería trabajar por ello y bueno, pues empecé a hacer unas prácticas en la Fundación Por Causa. ¿En la fundación, perdón? ¿En qué fundación? Fundación Por Causa. Ah, vale, es que no, vale, perfecto. Es que no se había oído, sí. En la Fundación Por Causa, donde actualmente sigo trabajando. Lo que hago es un trabajo sobre migraciones, investigación y periodismo. Yo estoy sobre todo en la rama de comunicación y bueno, discurso contra el odio, el racismo y la xenofobia. Y bueno, también pues por temas personales, solo hace falta verlo, pues me toca muy de lleno en el plano más personal. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí sí es cierto que yo he tenido la posibilidad, que digo que también sigo siendo una privilegiada en ese aspecto, porque he tenido la posibilidad de tener diálogos, espacios con gente mucho más mayor que yo, que conoce mucho mejor el sistema, que conoce cómo funcionan otras muchas cosas, y me han ido enseñando y sobre todo me han dado mi espacio, han sabido creer en mí y escucharme y dejarme también que me peguen algunas veces, hablando mal y pronto, una hostia bien dada, en plan, contra la realidad de quieres generar cosas, pues bueno, también tú necesitas, no basta con que yo te lo diga como persona adulta, sino basta también que tú lo hagas. Entonces, bueno, en ese espacio la verdad que he crecido mucho como persona, he crecido mucho entendiendo cómo funcionaba, pero al final también es cierto que había como cierta desconexión
con lo que venía siendo mi generación. Entonces, cuando surge Talento para el Futuro lo vi como esa oportunidad de decir, seguramente hay mucha gente como yo que a lo mejor no se plantea las mismas cosas en el mundo, pero sí que quiere que haya un cambio. Y necesita de una plataforma como a mí me han dado la oportunidad para que se me escuche como persona joven que tiene unas inquietudes, vive en esta sociedad, necesita que se le dé respuesta y bueno, pues al final que, bueno, nosotros aportamos cosas, o sea, no quiero decir que aportamos un expertise, no quiero decir que aportamos esa energía, porque creo que no va en relación a las generaciones, pero sí que es cierto que en mi caso mi generación va muy marcada por esa desilusión de todos los grandes cambios sociales han ocurrido en el siglo pasado y a nosotros que nos queda. Y siempre parece que nos queda el cambio climático, la sostenibilidad y algún ramalazo de feminismo. Entonces, me parecía imprescindible que la gente entendiese que hay grandes movimientos, pero que también hay cosas cotidianas del día a día que se necesitan tratar, que también nos incumbe, y que bueno, que al final la plataforma per se, o sea, Talento para el Futuro, no busca que seamos los jóvenes hablando para los jóvenes. Hay un montón de plataformas en ese aspecto. Queríamos realmente montar una plataforma que fuesen los jóvenes hablando para la sociedad, es decir, o sea, eh, nosotros vamos a hacer nuestro análisis como jóvenes, también tenemos que tener un poco de autocrítica, entender cuáles son nuestras necesidades, nuestros mayores miedos, hacia qué tipo de sociedad queremos dirigirnos, y una vez tengamos eso, tenemos que empezar a tener un diálogo intergeneracional, es decir, o sea, tiene que haber cierta exigencia, porque todo movimiento tiene que ser un pelín disruptivo, si no, realmente no sería un movimiento, pero siempre tenemos que ir acompañados de la mano de personas que ya saben cómo funcionan muchas cosas, o sea, no vale romper con todo y luego que te quedarías así mirando y dirías, bueno, vale, he conseguido un punto, pero aquí nos quedamos. Entonces, me parece muy bonito lo que Talento para el Futuro intenta y sobre todo creo que es esencial por lo que hablamos de la pluralidad, de libertad de opinión y de expresión, es el hecho de que en Talento para el Futuro no podemos decir que somos apolíticos, porque todo es político en esta vida, creo que cualquier acción es política, pero sí somos apartidistas. Entonces, creo que la pandemia a mí lo que sobre todo me ha enseñado es que muchas veces al final, o sea, más allá de nuestra ideología, somos personas que nos enfrentamos a ciertas realidades, a ciertas problemáticas y situaciones, y seguramente la medida para solventar esas problemáticas será distinta y estará cortada por tu ideología. Pero encontrar esos problemas, creo que todos nos enfrentamos a los mismos. Y en el momento en el que te paras a pensar, mi vecino de al lado tiene los mismos problemas que yo, empiezas a verlo con otros ojos. Entonces, a mí la pandemia me ha enseñado eso y me parecía que era esencial que en un proyecto como este estuvieses enmarcado. Es decir, o sea, a mí me interesas tú como persona, me interesan tus problemas, me interesa saber qué quieres aspirar. Y una vez que yo ya entienda que es un igual, ahí ya empezamos a crear. Seguramente discutiremos muchísimo, pero yo creo que también cada uno tenemos un tipo de personalidad. Hay gente que sobre todo pues es muy crítica y siempre a lo mejor dices, oh, es que nunca aporta nada. No, ya te está aportando la crítica que te hace a ti reflexionar y hay gente que es muy resolutiva y le encanta proponer soluciones constantemente. Hay gente que es muy creativa. Entonces creo que lo mejor es mezclar ese tipo de personalidades y la manera que, pues, bueno, vemos esas soluciones. Entonces, básicamente eso es Talento para el Futuro. Vamos a intentar resumir un poquito, ¿vale? Vamos a ver si nos podemos quedar con algo de... Porque para mí lo importante de Talento para el Futuro es que intentemos encontrar una esencia que tú crees que va a estar en ese talento para el futuro, ¿vale? O sea, has hablado de transgeneracionalidad, has hablado de la posibilidad de que en la co-creación tengas que partir de que igual hay discusión primero, has hablado de que todos tenemos los mismos problemas, o sea, intenta buscar, o sea, me gustaría que nos dijeras qué es lo que tú crees que es la esencia de ese proyecto que nos vamos a llevar para ese futuro. En esa construcción de futuro, no hace falta que sea visualizando el futuro, sino en esa construcción de futuro, ¿qué puede ser esa esencia? Yo creo que la esencia que deberíamos de llevarnos es la última aportación que he hecho, porque indistintamente si Talento para el Futuro sigue, ojalá y la plataforma continúe, pero si la plataforma no continúa, quiero que la gente se quede realmente con el aprendizaje de que en el momento en el que te sientas y escuchas a la otra persona realmente y aprendes que hay otras realidades que se viven y entiendes eso,
y entiendes que hay muchos puntos donde concuerdas más y hay menores diferencias, creo que eso es esencial para la sociedad del futuro. Creo que es lo que necesitamos. Escucha y puntos de encuentro, quizás. Sí. Estaría un poco por ahí. Bueno, yo me voy quedando con estos temas que me parecen interesantes. Genial. Bueno, es que claro, nos has contado, o sea, si tú, bueno, es que hay muchas cosas, ¿eh? O sea, nos has contado muchas cosas y me parece ahora como difícil volver para atrás, pero hay cosas que me han parecido muy interesantes, porque claro, o sea, digamos que tú has remarcado bastante cosas que forman parte de tu persona, tus inquietudes, las habilidades que ya de alguna forma, digamos que identificaste desde pequeña, la curiosidad, las ganas de saber más de la cultura o cómo se crea esa cultura, un poco ligado también supongo que a esa vocación, la educación que has recibido desde tu madre hasta tu entorno. ¿Consideras que todo eso son aspectos absolutamente fundamentales para seguir construyendo, no te puedo decir si es la educación o los talentos, para que podamos conseguir que la gente esté más cerca del propósito real como persona, que no de simplemente desempeñar una función laboral en esta vida? Yo diría que sí. O sea, del mismo modo, o sea, que en los ODS están marcada el ODS número 4 con educación de calidad. Creo que educación de calidad muchas veces confundimos el término. Educación de calidad no implica que tengas que ir a cierto colegio, si tiene que ser una discusión entre público y privado. Creo que la educación es en muchos puntos, no simplemente la que se da en la escuela. Entonces, creo que es esencial que la educación que recibes, pero una educación basada también en los cuidados, es decir, en el amor, en esa confianza, no en la competitividad, no ver que el de al lado tiene que ser un enemigo. Creo que eso es fundamental para la sociedad del futuro que queremos construir. Creo que o sea, es muy complicado hacer un cambio. Sinceramente creo que vuestra generación, si hablamos con un poquito de distancia, pondría mucho en valor el hecho de que habéis vivido como muchos cambios y aún así, o sea, seguís, o sea, la adaptabilidad que tiene el ser humano, es decir, o sea, creo que está muy bien, o sea, es decir, os sabéis adaptar a nuevos tiempos y es maravilloso, pero sí es cierto que en el momento en el que empiezas a mamar esa cultura, no está complicado el cambio, porque en el momento en el que entiendes que tienes una persona enfrente de ti, que tiene los mismos derechos, indistintamente del fenotipo que tenga, indistintamente del género o el sexo que tenga, ya todo va más deprisa. Y muchas veces es tener que hacer ese clic y no se le puede culpar a nadie, porque todos hemos mamado una cultura, hemos mamado unas tradiciones, entonces hay que reconocer también ese clic que tiene que hacer en la cabeza, que muchas veces es muy complicado. Entonces, si realmente consiguiésemos educar a esas generaciones del futuro en esa educación en valores de la que te hablaba, en el cariño, en el cuidado, en que sigan, o sea, que sigan despertando la curiosidad, que cada uno pueda explorar lo que quiera, que si alguien quiere ser artista es maravilloso. En la cuarentena hemos estado disfrutando del arte como una válvula de escape a todo lo que nos estaba pasando. Entonces, o si quieres ser cualquier cosa, lo que te dé la gana ser, siempre vas a contribuir a la sociedad. Entonces, eh, apoyar en eso creo que es esencial y creo que la educación va muy ligada de la mano. Totalmente de acuerdo, no puedo estar... Es muy curioso, ¿eh? Porque al final... sí, es curioso. Este diálogo es curioso contigo porque volvemos a lo mismo, ¿no? Hay diferencias generacionales y luego muchos puntos en común, ¿sabes? Y entonces es como que... por eso digo que yo no puedo tampoco decir... Cada generación es verdad que ha vivido, y entiendo lo que... Estoy muy de acuerdo con vosotros, o sea, con lo que dices. O sea, vosotros es una generación que... Hostia, no, entiendo la desilusión, ¿eh? Porque claro, o sea, digamos que los de atrás se dice que hemos vivido el mejor momento de la humanidad, ¿no? Entonces, claro, venimos... O sea, lo que pasa es que ahora vamos impicados, ¿eh? Ya también te digo que eso genera muchas frustraciones y también son muy difíciles de gestionar. No es sencillo tampoco, porque... Pero también, claro, nacer ya en un momento en el que de alguna forma nunca ves...
que no soy tampoco de la visión muy progresista, porque la visión progresista también genera mucha frustración, porque parece que siempre tengas que ir para arriba y tampoco la vida siempre va para arriba, ¿no? Pero bueno, o sea, en algún momento uno necesita un impulso, ¿sabes? Y eso a veces cuando no llega, ostras, entiendo que es difícil, ¿no? Pero bueno, ligando un poco lo o sea, para mí lo esencial es, ya que nos queríamos centrar mucho en talento, para mí hay un concepto que tengo muy claro y también desde muy pequeña, o sea, no es una cosa que a mí me costó más identificarlo, juntarlo, digamos, de alguna forma, pero sí identificarlo lo tengo identificado desde pequeña, y es que todos tenemos un talento, todos tenemos uno o varios, pero siempre hay uno que destaca más, que cuando tú consigues que ese talento es el que llevas al propósito de tu vida y llevas al propósito de tu trabajo, todo fluye de una forma muy diferente y mucho mejor, ¿vale? Entonces, ese es el que creo que durante muchas generaciones no se ha estado potenciando desde la infancia, desde lo más pequeño, ¿no? Que da igual que es que tu talento sea artístico como que tu talento sea, no sé, científico, como que tu talento, no sé, da igual, ¿eh? No hay un talento mejor que otro, y de hecho la gracia es que en un futuro lo que se visualiza es que todos los talentos tengan que estar entremezclados, ya no solamente en la persona, sino en la capacidad de mezclarse entre ellos, ¿no? Entonces, sí que me gusta esto que dices, la educación basada en el amor y no en la competitividad, basada en los valores y en el cuidado, es esencial para la sociedad del futuro, que supongo que de alguna forma va a ser tu frase, porque vuelve a lo mismo, está muy basada en que el talento no es algo que tenemos que, o sea, no sé, que parece que tenga que salir de una clase, de un máster no, el talento es algo tuyo, naces con ello, y lo bonito es cuando tú lo vas, igual tú lo identificas, ¿no? Es como cuando tú te identificas con tu identidad casi desde muy pequeño, y luego ya por el camino, como se sabe, pues te van torciendo para un lado y para otro, ¿sabes? Pero yo creo que la gracia es que la sociedad sepa ayudarnos a poner en valor el talento de las personas. Bueno, ya con esto creo que como tenemos la frase, si quieres aportar algo más, pues ahora también me lo puedes decir, pero ya para acabar, también siempre pues doy pie a que alguien, bueno, una persona que está en el otro lado, pues me haga alguna pregunta a mí. Si tienes alguna curiosidad sobre mí, sobre mi trabajo, sobre algo, pues este es el momento, y si no, pues tampoco hay necesidad, ¿sabes? Pero bueno, adelante. No, o sea, mi pregunta, porque al leerme el libro y demás, sobre todo con la conversación que hemos estado teniendo, a todos creo que nos preocupa el tema de cómo va a salir esto, o sea, qué va a ser nuestra vida después de una pandemia. Ya no tanto en el plano económico, que creo que se le da una importancia bestial, tanto en los medios de comunicación como en nuestra vida en general. Al final yo lo entiendo, vives en un sistema donde si no tienes para comer ya no hay más. Entonces eso lo entiendo perfectamente, pero mi pregunta era de qué manera crees que lo social, esto que estábamos hablando también de esa educación en valores, que, o sea, no qué papel va a jugar, porque creo que jugará un papel esencial, sino seguirá siempre relegado y supeditado a otro tipo de factores más como económicos o políticos. A ver, es un trabajo nuestro. Y no podemos, o sea, es un trabajo de toda la sociedad al final, o sea, siempre lo digo desde el aspecto de todos, ¿no? O sea, primero, la toma de conciencia de todo lo que estamos diciendo, de la importancia que tenemos el uno a uno, ¿no? Las personas en construir esta sociedad, pero desde las cosas más pequeñas, ¿no? O sea, desde, no sé, desde reciclar, desde, desde intentar uno mismo identificar dónde tiene sus prejuicios, desde cuando ahora sabes que, cosas ya más evolucionadas, cuando ya sabes que ahora la inteligencia artificial se está construyendo con tus mensajes, cuidar los mensajes que dices. O sea, tomar conciencia creo que es un tema personal, ¿vale? De preocuparse uno, de entender y colaborar en la sociedad en la que está viviendo. Luego hay un tema, evidentemente, político, o sea, político más, o sea, que también nos tendrían que ayudar, ¿vale? Pero no los veo muy por la labor ahora mismo, tampoco. Me sabe mal ser crítica, pero me gustaría vivir en un país donde eso se pusiera más en valor, pero lo único que nos enseñan, el problema muchas veces es que
aunque tomemos conciencia, nuestras realidades se construyen mucho por los mensajes que nos llegan. Los mensajes que nos llegan no construyen demasiado en positivo. No construyen para nada cómo están discutiendo los partidos políticos todo el día, no construye para nada la mayoría de los mensajes, bueno, o sea, es como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, hay una parte que siempre también intento, también porque es parte de mi trabajo, intento poner en evidencia y es, ya que la clase política no, o sea, que también te digo, o sea, han perdido tanta credibilidad y liderazgo que muchas cosas se están poniendo en cuestión, o sea, ¿qué me voy a creer de ti, no? Y hay una de las cosas que está pasando que es también el rol del líder está muy en entredicho y no se le está poniendo, o sea, no va a ser las mismas personas que antes considerábamos líderes, sino que está mutando hacia otras personas. A ver si eso también nos hace empezar a matizar qué mensajes nos quedamos y cómo los hacemos nuestros, ¿no? Entonces, también hay una parte de educación o reeducación, ya que no todos volvemos a tener 5 años, 6 años y podemos estar un poco más frescos de mente y podemos empezar a basar una educación en amor y no competitividad, pero sí que podemos reeducarnos, reaprender, y hay una parte que es nuestra labor y otra parte que es también incluso de marcas que quieran trabajar como agentes sociales para poder reeducar a la gente en nuevas formas de consumo, en nuevas formas de ver la vida. O sea, a ver, pero sin que sea en plan el mensajito guays que te quiero decir, ¿no? El que quieres escuchar, sino que vaya un poquito más allá, ¿vale? Creo que tienen un gran poder, porque al final la publicidad perpetúa estereotipos y la publicidad también tiene el poder, la publicidad, la comunicación, me refiero en general, de poder cambiarlo. Entonces, bueno, sí que de verdad creo y estoy convencida de que desde lo social nace todo y a lo social vuelve todo. Pero, evidentemente, no es un trabajo ni de uno ni de unos pocos, es un trabajo de todos. Entonces, pues, es parte del proyecto este, a poner un poco de conciencia en todo ello, ¿no? O sea, ¿qué ingredientes queremos poner en ese futuro que no existe todavía? Espero haberte dado un poco en la respuesta. No, me ha parecido una respuesta fantástica, estoy muy de acuerdo. O sea, yo que me muevo en el tercer sector, es esencial que las campañas, por ejemplo, que se hacen desde, bueno, pues de comunicación, marketing y publicidad, que son ese trío calavera, si los creativos y todas las personas que conforman ese área realmente no entienden que tienen que trabajar para un mundo mejor y tienen que hacer ese cambio, pues me parece que es lo que te has dicho, que es esencial. Total. Así que Bueno, ya solo agradecerte, de verdad, muchísimas gracias por este diálogo tan, bueno, o sea, con un montón de aportaciones personales y de visión y llámales no generacionales, pero desde tu visión, de tu experiencia, que me gusta. Y nada, o sea, espero que sigamos hablando y gracias, de verdad, muchas gracias por todo, ¿vale? muchísimas gracias a ti también y bueno, invitar a todo el mundo que ahora que también está disponible el libro de manera online y gratuita, que lo hagan, que yo creo que de verdad que merece la pena simplemente pararse un ratito a reflexionar sobre qué nos está trayendo esta pandemia y cómo podemos cambiar las cosas. Muchas Así que gracias. nada. Pues nada, aquí te despido y seguiremos hablando, ¿vale? Espérate. Y